Comenzando el segundo año del periodo presidencial de Donald Trump, todo el mundo estaba hablando de él, pero a través de lo que habían leído en un libro. El libro se titula Fuego y Furia y su autor es un periodista llamado Michael Wolff. Es un periodista controversial por muchas razones. Pero resulta que Wolff pasó muchas horas en la Casa Blanca. Entrevistó a varios miembros del círculo más cercano de Trump, incluyendo miembros de su familia. Lo que descubrió y publicó en este libro dejó ver el desorden, los celos, las rivalidades, los ataques, las trampas en la organización de la Casa Blanca, de la presidencia de Estados Unidos, ni más ni menos. Una organización totalmente disfuncional. Hasta cercanos asesores, como el antiguo jefe de estrategia Steve Bannon, se pronunció contra el presidente y contra su familia. Por supuesto, esto generó una enorme tormenta política, causó un gran revuelo en los medios de comunicación y, naturalmente, la ira del presidente Trump. Pero también sirvió para recordarnos el poder de un libro. Y hoy tenemos como invitado a uno de los líderes de la casa editorial que publicó este libro, Fuego y Furia. Se trata nada más y nada menos que Claudio López de la Madrid. Él es el director editorial de Penguin Random House, la casa editora más importante del mundo. López de la Madrid lleva más de 30 años trabajando en esta industria y además, entre muchos otros, fue el editor personal de Gabriel García Márquez por 15 años. Incluso lo han llamado el capo di tutti capi, el jefe de todos los jefes del mundo editorial. Y es que conoce como pocos el importante mercado de los libros. López de la Madrid estuvo conversando con el reconocido periodista, con nuestro colega Hassan Nazar, desde Cartagena de Indias para Efecto Naim. Mire. Claudio, bienvenido al programa. Uno se pregunta, después de mirar todos los pergaminos, su recorrido, lo que ha hecho y su trabajo que ha tenido, por ejemplo, como editor de Gabriel García Márquez, ¿usted, por ejemplo, le decía qué tenía que escribir? No, que tenía que escribir no. O sea, el trabajo era al revés. Cuando él terminaba un manuscrito tenía unos lectores de confianza y yo era su editor de confianza, en el sentido que yo era el primero que recibía el manuscrito y lo leía. Cuando uno piensa en lo que es el trabajo editorial y alguien representativo como es Gabriel García Márquez, o lo fue, para la literatura mundial y sobre todo para habla hispana, ¿qué es lo más destacado que usted encontró en su trabajo? El caso de García Márquez era un caso bastante extremo del escritor hiperprofesional y que te daban los manuscritos ya casi listos para imprimir. Estaba lleno de supersticiones y lleno de pequeñas manías, como se llama, manías, digamos. El manuscrito tenía que entregarse un 14 de enero, martes, porque la luna decía que si nos entregaba el día 15 o el día 13 no funcionaba. Es una forma de escribir nueva y realmente consigue contactar con un enorme estrato de la población. Cuando se piensa en una casa editorial, por ejemplo, tan importante como Penguin Random House, el objetivo primordial, ¿cuál es? A nivel de lo que es distribución, ¿es enfocado en un género específico? ¿Es en una lengua en específico? ¿Es en un continente? ¿Cómo se percibe eso? O sea, el ideal para mí es contratar un libro que incluya el español de todas partes del mundo, desde Estados Unidos hasta la Patagonia, o sea, y trabajar en ese marco. Nuestra vocación es realmente transnacional, no estamos centrados, no miramos solo a España, porque España hoy en día, pues, que también no era antes, es un mercado muy pequeño. Lo que nos interesa es el mercado de la lengua española. Es un tema migratorio también, es decir, cómo los hispanos han llegado a componer hoy gran parte del mercado estadounidense y seguramente en unas décadas será la minoría más grande en ese país. Sí, pero ni siquiera, por ejemplo, ni siquiera solo en Estados Unidos, que es obvio, porque hay una gran masa de migrantes latinos. En Europa también el español se está convirtiendo a pasos acelerados en el segundo idioma. Después del inglés nadie discute. Y en Europa, por ejemplo, en Italia, en Francia, en Alemania, el español se estudia cada vez más. Pero salgámonos pensando también del idioma. ¿Qué es lo que está sacando a la gente de la lectura? Es decir, desencantando a la gente de la lectura. No sé usted, pero en España, hace 8 años o 9 años ibas en el metro y todo el mundo, veías mucha gente leyendo el libro. Hoy no ves a nadie leyendo el libro. Ves a todo el mundo con su smartphone, o haciendo WhatsApp, o chateando, o jugando al Candy Crush, o lo que sea. Y eso, aparte, está pervirtiendo el sistema de lectura, ¿no? Porque la gente se acostumbra a cosas muy fragmentarias y muy cortas. Y se ha empezado también a adaptar la industria, como lo han hecho, digamos, los periódicos, a la era digital, la industria digital también. Eso es una muy buena pregunta, porque ese es un poco al mundo editorial el paso que le queda por dar.
O sea, los videojuegos, las tecnologías digitales, las películas, el mundo de la música con la canción, el mundo de la imagen con las series de televisión, de capítulos cortos. Al mundo editorial le falta por desarrollar más contenidos a la altura de nuestra época. Eso es, o sea, nosotros inventarnos, pues recuperar la novela en episodios, igual que la serie de televisión. La coyuntura política hoy ha generado que la vida política o pública internacional se está viendo reflejada en grandes publicaciones. El caso Trump es muy interesante. Acaba de salir una publicación, este libro, Fuego en Furia, la traducción. Fire and Fury. Y realmente ha causado revuelo. Eso lo estamos viendo como desde las casas editoriales. Nosotros publicamos ese libro en español en Estados Unidos. El libro político siempre ha existido. Libros sobre Trump, ¿cuántos habrá? A lo mejor hay 15 al mes, o 5 al mes y 25 al año. Pero claro, siempre hay uno, de repente, siempre hay uno distinto, ¿no? Y lo compras. Entonces está este, que es mucho más escandaloso, es mucho más de mundo escándalo. Entonces se aparta un poco como si dijéramos, se aparta un poco fundamentalmente de lo que no puedes encontrar en los periódicos. Es muy difícil que se produzca el fenómeno de vender 2 millones de ejemplares como ha vendido este libro en 2 meses. Es porque incluía novedades o lo que sea sobre un tema que realmente importa mucho y preocupa mucho a la gente. Finalmente, y esto es una pregunta más existencial y debe ser complicada cuando se tienen tantos libros y tantos autores en la mente, pero ¿cuál es un libro que uno debería leer antes de morir? Claro, el problema es que yo podría decirle 50 libros ahora, pero no es el caso. Claro, todo el mundo encuentra en un momento de su vida su libro. Y ese libro, que por ejemplo para mí es un libro que yo leí cuando estuve viviendo en Nueva York, tenía 18 años, los 49 primeros relatos de Hemingway. Los 49 relatos. Y ese para mí, cuando me preguntan, si tuvieras que decir un libro, yo digo ese, porque lo leí en un momento de mi vida que me marcó y me cambió y sigo considerando que es una cosa. Eso importa mucho, es el momento en que se lee. ¿Con quién lo lees? Claro, puede ser totalmente distinto leerlo en un momento de la vida que en otro. Claro. Claudio López de la Madrid, sin lugar a dudas, uno de los hombres más importantes, referentes para tener hoy en el mundo de la literatura. No es cualquier cosa ser el editor de una de las casas más importantes del mundo. Claudio, gracias por aceptar la invitación. Gracias a vosotros.